Queremos hablarles acerca de la eternidad. Si no hubiera un infierno, no estuviéramos aquí. Si no hubiera un cielo, no estaríamos aquí. El ser humano es eterno y un día va a morir. Después de la muerte tienes que presentarte delante de Dios y Dios te va a juzgar. Ahora, quiero que me escuches con mucha atención, porque de esto depende tu eternidad. De esto depende que tú seas reconciliado con Dios. Y lo que voy a decir y lo que estamos diciendo son malas noticias, pero también queremos compartir las buenas noticias. Y lo que te voy a decir no te va a gustar, pero no estamos aquí para que te guste el mensaje. Estamos aquí para decirte qué Dios dice. Pero déjame decirte que un solo pecado es suficiente para condenarte al infierno a ti y a mí. ¿Escuchaste bien? Un solo pecado es suficiente para condenarnos al infierno, porque la justicia de Dios demanda que el hombre muera y pague por toda la eternidad en el infierno. El problema es que tú y yo, todo lo que hemos hecho hasta aquí, todos los días de nuestra vida, hemos pecado contra un Dios santo. Dios es un Dios santo y Dios aborrece el pecado y Dios aborrece a todo aquel que hace pecado. Esto no te va a gustar, nos gusta solamente. Dios es amor, pero nosotros somos malos. Nosotros aborrecemos a Dios. Nosotros somos enemigos de Dios. Te voy a decir por qué. Porque nosotros pecamos contra Dios. No nos gusta la ley de Dios. No nos gusta lo que dice la palabra de Dios. Ya escuchaste los 10 mandamientos. Si Dios solamente te juzgara por uno de los mandamientos, el 9º mandamiento, y solamente tú lo quebrantaras una sola vez, con ese sería suficiente para ser arrojado al lago del fuego. Jesús habló más del infierno. Jesús dijo: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. Está hablando Jesús. ¿De qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perder su alma en el infierno? ¿De qué te aprovecha? Muy pocas veces nosotros pensamos en la eternidad. Pensamos que vamos a vivir para siempre. La paga del pecado es muerte. Esas son malas noticias. Hemos pecado contra un Dios santo. Hace 30 años Dios me dijo: vas a morir y vas al infierno. Hace 30 años Dios despertó mi alma, despertó mi conciencia. Vas a morir y vas al infierno. Nadie me habló del evangelio como estamos ahora escuchando. No hubo una persona que me dijera un solo versículo de la Biblia. Mi mamá y mi papá nunca me dijeron nada acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del infierno. Pero Dios me dijo: un día vas a morir y vas al infierno. Así que desde ese día empecé a clamar a Dios: Dios, si tú existes, yo no quiero ir al infierno. Dios, yo no quiero morir todavía, tenía 19 años. Dios, ¿cómo le hago para no ir al infierno? Dios, yo no quiero ir al infierno. Un amigo me regala una Biblia, empiezo a leer la Biblia y lo primero que veo es que soy culpable delante de Dios porque pequé contra Dios. Todos los 10 mandamientos los quebranté. Había pecado contra Dios muchas veces, había deshonrado a mis padres, había robado. Muchos de ustedes dicen: yo jamás he robado, y te puedo asegurar que alguna vez has robado. Quizás minutos en tu trabajo, quizás te has quedado con algo que no es tuyo. Pero si Dios nada más te juzgara por esos mandamientos, serías encontrado culpable. No queremos que seas lanzado al lago de fuego. Estas son las buenas noticias. Dios un día envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Dios un día envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo bajó del cielo, vivió como un ser humano. Jamás pecó, jamás mintió, jamás cometió un solo pecado. Pero déjame decirte algo más. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Creador. Él te creó. Él te hizo para su gloria y para su honra. Nosotros pecamos contra Él, nos rebelamos contra su palabra. Cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, Él dijo estas palabras: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú, hágase tu voluntad. Viene la segunda vez, Jesús está agonizando, Jesús está llorando, Jesús está de rodillas, Jesús está suplicando al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. No como yo quiero, sino como tú, hágase tu voluntad. Jesús viene por tercera vez, dice la misma palabra. La pregunta que quiero hacer es la siguiente: ¿qué había en esa copa? Jesús no tiene miedo de morir en la cruz. Jesús sabe que es la voluntad del Padre que vaya a la cruz.
Jesús no tiene miedo a la muerte. Jesús no tiene miedo a los clavos, no tiene miedo a las espinas, no tiene miedo a la lanza. Jesús no tiene miedo. ¿Qué había en esa copa? ¿Qué es lo que había en esa copa? La copa que el Padre me ha dado no la ha de beber. ¿Qué había en esa copa? En esa copa estaba la ira de Dios, y toda la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Escucha bien, toda la ira de Dios cayó sobre Cristo. Imagínate el día que te presentes delante de un Dios santo. Si Cristo no cometió ni un solo pecado y fue quebrantado por Dios en la cruz del Calvario, la Biblia dice en Isaías 53:10 que Dios quebrantó a su propio Hijo en la cruz. Estas son palabras que me llegan a lo más profundo de mi ser, que quebrantan mi orgullo, que quebrantan todo mi ser. Dios quebrantó, Dios puso a su Hijo en la cruz del Calvario. Fue la idea de Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hay mucha gente que piensa que estamos locos. Hay mucha gente que piensa que lo que Dios hizo en Cristo es una locura, es una estupidez, es una tontería. Dios quebrantó, Dios puso a su Hijo en la cruz del Calvario. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios lo puso como propiciación. ¿Qué significa esto? Que el sacrificio, la muerte de Cristo en la cruz apaciguó la ira de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz trajo la justicia de Dios. La propiciación es un sacrificio que apacigua la ira de Dios, porque Dios es un Dios de ira. Dios es pues justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Esto no lo vas a escuchar en tu iglesia. Esto no lo vas a escuchar de tus líderes que son cobardes para hablarte de estas cosas. Por su cobardía nunca te van a hablar del juicio final. Nunca te van a hablar del infierno. Nunca te van a hablar acerca del Dios Santo. Pero nosotros tomamos el suficiente valor para decirte que Dios es un Dios de justicia y que Dios está irado contra el impío todos los días. Necesitas arrepentirte, necesitas huir de la ira de Dios. Juan el Bautista vino predicando a los religiosos de su tiempo, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse, huyan de la ira de Dios. Mira lo que hay en tu corazón, mira todas las veces que has pecado, mira todo lo que has pensado. Mira todas las cosas que has hablado. Tú sabes que has pecado. No importa si has escuchado o no el Evangelio. Dios ya ha hablado a tu corazón, que ha puesto eternidad. Hay un infierno, hay un juicio final. Un día vas a morir como yo también voy a morir. Dios quebrantó a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Confiesa tus pecados a Dios. Apártate de tus pecados. Regresa a Dios. A Dios, porque a Dios, contra Dios hemos pecado. Deposita la fe y la confianza en el Señor Jesucristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Jesucristo es el Señor. Él es Dios. Él es el Salvador. Necesitas que haya evidencias en tu vida de que verdaderamente Cristo está haciendo una obra sobrenatural en tu vida. Jesucristo, predicamos a Cristo como el Señor. Él resucitó al tercer día. La muerte no pudo vencerle. Él está a la diestra de Dios intercediendo por ti. La Biblia dice que llegará el día en que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Predicamos a Cristo como Señor. Él resucitó. Él es el Señor y un día tus ojos lo van a ver. Si esta noche fuera tu última noche, ¿dónde estarás 5 minutos después de la muerte? Si esta noche fuera tu último día, ¿dónde estarás 5 minutos después de la muerte? Piensa en tu eternidad. Regresa a Dios. Reconcíliate con Dios. Ponte en paz con Dios. Ya Dios lo hizo todo. Lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Él es el Señor. Él es el Salvador. Él dio su sangre preciosa en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cada vez que tú escuchas el Evangelio, cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, cada vez que tú escuchas que Cristo murió en la cruz para satisfacer la justicia de Dios, que Cristo murió en la cruz
por nuestras culpas y pecados. Cada vez que tú escuchas acerca del juicio final, acerca del infierno, cada vez que tú escuchas este mensaje, pero cada vez que tú rehusas arrepentirte, la ira de Dios está sobre ti, y Dios pudiera quizás en esta noche mandar un rayo y matarte. Quizás en esta noche Dios para tu corazón y mueres. Tú sabes que vas a morir. Yo he perdido a mis padres, he perdido a mis hermanos, a mis abuelos, he visto a mucha gente morir. No te equivoques, arrepiéntete de tus pecados, huye de la ira de Dios y ven al Señor Jesucristo.